Hola a todos, mi nombre es Víctor Gastelum y el día de hoy hablaremos sobre Santa Claus y el árbol de la Navidad. Hablaremos sobre el simbolismo que encierra la vestimenta de Santa Claus, los colores de la vestimenta y en sí mismo quién es Santa Claus. También hablaremos sobre el árbol de Navidad, qué es lo que simboliza, sus esferas, sus luces y en sí mismo qué es el árbol de Navidad. Bien, estaremos hablando de lo que es este simbolismo debido a que estamos en estas fechas navideñas, en estas fiestas navideñas. Estamos deseándoles a todos pues una feliz Navidad. Y bueno, vamos a aprovechar ese tiempo para hablar acerca del simbolismo de los adornos que se usan en esta temporada, que es el árbol de Navidad, que normalmente lo encontramos en muchos hogares, pero no se sabe por qué. Las familias lo ponen porque por tradición, los abuelos lo ponían, los papás los ponían y pues nos toca ponerlos. Pero hay que dar un poquito de luz, saber por qué utilizamos esos adornos y no otros. Y una figura interesante en esta fecha también, y sobre todo para los niños, es la figura de Santa o Santa Claus o Papá Noel. Vamos a ver este simbolismo y también eh, todo lo relacionado a los colores, las formas, etc. Mi nombre es Merly Villatoro y estamos preparados pues para hablar de todo esto. Bien, para empezar, Santa Claus no es de la religión cristiana, o de la religión oficial que en ese momento existía en Europa. Más bien es de la filosofía nórdica, es decir, pertenece a los países del norte de Europa y se consideraba por la religión oficial en ese momento como una religión pagana. O sea, Santa Claus proviene entonces, podríamos decir, del paganismo, donde los países nórdicos del norte de Europa celebraban a Santa Claus, al Papá Noel o a San Nicolás. Sí, en vez de festejar en sí la Navidad, que es el nacimiento del niño o del Cristo, pues se hacían las fiestas de Papá Noel o San Nicolás para festejar esta temporada. Y obviamente tienen su razón de ser, como ya vimos, no tiene fundamento en la religión cristiana, sino más bien en tradiciones nórdicas. Y vamos a encontrar este personaje, como decía, tan esperado por los niños, que tiene un tremendo simbolismo y eso es a lo que nos vamos a enfocar. ¿Qué simboliza la presencia de ese enigmático personaje tan querido por todos? Él se habla de Santa Claus que viene en un trineo tirado por unos ciervos o venados o renos, ¿no? Y viene por los aires, o sea, flotando por los aires. Entonces podríamos pensar, ¿quién sería ese personaje o quién es ese personaje que puede volar por los aires junto con todos sus renos y su trineo? Esto es algo que nos invita a reflexionar y a pensar acerca de quién es Papá Noel, San Nicolás o sencillamente Santa Claus. Santa Claus, personaje extraordinario que cuando lo vemos sabemos que la Navidad está presente, pero desafortunadamente ha sido muy utilizado por la mercadotecnia. Sabemos que se utiliza de todo para vender, ¿no? Y ese personaje lo han tomado así como forma de publicitar o publicidad para los artículos navideños. Pero realmente tiene un simbolismo de fondo maravilloso. No solamente es para utilizarlo pues en la propaganda de los productos navideños, sino tiene un porqué y porque viaja también por los aires, porque lo vemos nosotros representado con estos ciervos o venados que jalan el carruaje.
Para poder entender el simbolismo de Papá Noel, tenemos que acudir a lo que es la cábala hebraica, es decir, a lo que es los sefirots o las esferas del árbol de la vida. En este caso, la esfera más alta de ese árbol de la vida es lo que denominan el anciano de los días, que su nombre es Keter, así le llaman a esa esfera, a esa región donde mora el anciano de los días. Pero ¿quién es el anciano de los días? En la religión cristiana, el anciano de los días es Jehová, que igualmente pues, se le representa como un hombre ya mayor, con su barba blanca y sentado pues, en un sillón allá arriba en los cielos, echando rayos y truenos contra este hormiguero humano. Así es, el anciano de los días, según las tradiciones hebreas, forma parte de la Trinidad. Santa Claus representa al anciano de los días, que representa al Padre. Recordemos que la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, pues Santa Claus representa al Padre. Por eso, cuando lo vemos cruzando por los aires, trae una risa muy peculiar, ¿no? Jo, jo, jo. Y eso se dice que es un mantra que se relaciona con el ser, con el Padre, con la intuición. Y bueno, como vemos, tiene un simbolismo bastante importante que debemos de conocer. ¿Por qué? ¿Por qué razón? No solamente es la representación de un muñeco publicitario, tiene un simbolismo interesante porque forma parte de la Trinidad cristiana. Es el Padre, es el anciano de los días, porque así se representa el Padre, como un anciano. El Hijo se representa como el Sol, el Cristo, el Hijo. Y el Espíritu Santo, pues, en forma de blanca paloma. También nos recuerda, aquí en México, en la cultura mexicana, tenemos al anciano Huehueteotl, o el dios viejo del fuego, como le llamaban. También era un anciano venerable con su barba. Recuerden, Huehueteotl, dios viejo del fuego. Es la misma representación del Jehová o del Santa Claus. Por eso podemos explicarnos que pueda volar por los aires, porque solamente un dios puede hacer esto. Y en este caso, por eso es que con todo y trineo y ciervo va remontándose a través de los aires para visitar las casas de los niños que se han portado bien. Y en este caso, los colores de su vestimenta son muy peculiares. Y para poder entenderlos, necesitamos nosotros acudir a los alquimistas medievales. O sea, para descubrir quién es el anciano de los días o quién es Santa Claus, acudimos a la cábala hebraica. Y para los colores, acudimos nosotros a la alquimia medieval, la que dio origen a la química moderna. Sucede que en la Edad Media no se podía hablar abiertamente sobre los misterios de Dios. Si no se encontraba dentro de la religión oficial o religión cristiana o católica en ese momento, todo lo que se saliera de esos cánones o de esas reglas, a todo aquel que se saliera de esto se le consideraba un hereje y era condenado a la hoguera. Se decía que era brujo, hechicero o algo así. Entonces los alquimistas medievales, para poder defenderse de todo esto y poder profesar su propia religión o sus propias creencias, todo lo hacían con simbolismos y decían que ellos estaban trabajando para el rey porque querían conseguir ellos oro para el rey, transformar el plomo en oro. Y sencillamente era una forma de decir que querían cambiar ellos la personalidad, que es el plomo, por el oro del espíritu. O sea, que querían pasar por una transformación en sí mismos, pero ellos lo simbolizaban de esa manera. Y en todo ese proceso de transformar el plomo en oro, se habla de una piedra filosofal, que es la que puede cambiar al plomo en oro. Entonces se buscaba esa piedra filosofal.
Ellos decían que esa piedra filosofal en un principio es negra, que más tarde, pues puliéndola, purificándola, transformándola, trabajando en ella, esa piedra se torna blanca. Y continuando con ese trabajo, esa piedra se vuelve amarilla y por último toma el color rojo. Así que esos son los mismos colores que podemos ver entonces en la vestimenta de Santa Claus. Sí, ahí podemos ver, por ejemplo, en las botas el color negro, en los bordes del chaquetón, el color blanco, también en el borde del gorro. Y todo eso son procesos de purificación. Aunque los alquimistas medievales también mencionan el amarillo, o sea, del negro pasa al color amarillo y del amarillo al blanco y del blanco al rojo. Pero en este caso, dentro del simbolismo de Santa Claus, va directo del negro al blanco y del blanco al rojo. Claro que eso tiene un simbolismo de un proceso de purificación. En la religión cristiana también tenemos esos mismos colores. Fueron tomados de las tradiciones alquimistas, obviamente. Por ejemplo, los 3 reyes magos que vienen al nacimiento, a ver el nacimiento de Jesús o a llevarle ofrendas a Jesús, al niño Dios, a Cristo, al nacimiento de Cristo, tienen esos mismos colores. Por ejemplo, hay un rey mago negro de la raza negra, hay un rey mago de raza amarilla y otro de la raza blanca. Y el color rojo lo podemos ver representado en la capa de los 3 reyes magos. Ellos son los que van o anuncian el nacimiento de Jesús, del Cristo, guiados por una estrella muy particular. Así que todo esto nos habla de lo mismo, de la misma transformación del plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Y como decíamos, esa piedra en un principio es negra. Y eso está representado por las botas de Santa Claus. Como podemos ver, las botas son negras porque eso está representando el principio de un trabajo interior. En un principio de la materia prima o lo que nosotros somos. Realmente la alquimia pues, habla de la transformación de uno mismo. Uno es el plomo, uno es el metal que uno debe forjar, uno es el que debe de transformarse y lograr pues, la integración con el espíritu. O sea que ellos lo simbolizaban con el oro. Así que las botas que sean negras, pues, ¿y por qué en las botas? Porque es cuando uno empieza a caminar, ¿no? Es con las botas, indica que vamos a caminar un sendero, un camino, logrando pues, una transformación interior. Entonces eso simboliza lo negro, ¿no? El estado de cuando uno se encuentra en el principio del camino. Así es, estamos hablando de la base, del comienzo, del inicio, y por eso vemos las botas de color negro. Esto es que ese color negro debe transformarse. Les decía que en los colores alquimistas, lo negro va al siguiente color, que es el amarillo, y luego al blanco, pero en este caso va de negro a blanco directamente, porque se va purificando. Es el símbolo pues, de la purificación que se va dando en el alma y finalmente concluye con el color rojo, que lo vemos en la mayoría de la ropa de Santa Claus, que es el triunfo del Cristo, o sea, representa la culminación de la obra. Posteriormente, después de haber hecho un trabajo, es decir, ¿a qué trabajo nos referimos? A la transformación del plomo en oro, que es la transformación de uno mismo. Y esto nos recuerda pues, las aguas. Todo se tiene que lavar pues, con las aguas. Todo se lava con las aguas para conseguir la pureza. Por ejemplo, si tenemos una ropa que está percudida, que está sucia, que está decimos es que negra está, porque así ha quedado, ¿no? Por el trabajo que se ha hecho. Entonces hay que lavar esa vestimenta y al lavarla con agua pues, se va blanqueando, podríamos decir que se va purificando. Es un caso similar, ¿no? En este caso, las aguas que nos hablan los alquimistas, el agua mercurial o el mercurio, es nuestra energía creadora. Y esta energía creadora
es la simiente de nosotros, es la semilla que nuestro organismo produce. Y la calidad de ese mercurio, de esas aguas, depende de lo que somos nosotros, depende de nuestra calidad de pensamientos, de sentimientos y de lo que en sí mismo de lo que nosotros somos. Si esas aguas pues se encuentran negras en un principio, quiere decir que así está nuestra personalidad, que así está nuestra mente, que así nos encontramos interiormente. Y por eso los alquimistas nos decían que hay que transformar esas aguas en negras, pues, en blancas. Eso nos indica pues, que había que purificarnos interiormente, que había que irnos eliminando de nuestra psiquis toda esa morbosidad, todas esas pasiones sexuales, todas esas palabras de lujuria, de doble sentido, etcétera, hasta que logremos la pureza, que es lo que viene a simbolizar el color blanco, ¿no? La pureza, que ya hemos conseguido eso en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior. Entonces eso se ve reflejado entonces en nuestro mercurio, en nuestras aguas, ¿no? Porque los alquimistas simbolizaban al mercurio con nuestra energía sexual. El mercurio de los alquimistas es precisamente eso, ¿no? Nuestra energía sexual. Cuando ese mercurio se encuentra negro, cuando esas aguas pues, se encuentran negras, es porque nuestros pensamientos no son de buena calidad. Interiormente lo que nosotros somos no es de buena calidad. Tenemos muchos defectos psicológicos, sobre todo de lujuria, ¿no? Que es lo que hace que esas aguas se tornen negras. Sí, hemos empezado a hablar de los colores. Primeramente el negro, que decíamos simboliza el principio o la base del trabajo, o como cuando alguien empieza a trabajar sobre sí mismos y tiene que purificarse a través de las aguas espermáticas. Obviamente el agua como el fuego son símbolos de purificación, por eso se menciona el agua. Y en este caso estamos diciendo pues que nosotros debemos purificarnos a través de esas aguas, pero estamos hablando de las aguas espermáticas del primer instante. Eso es lo que nos transforma de blanco a negro, o sea, de negro a blanco, sí, perdón. Uh-huh. Entonces vemos esa transición, ese cambio, esa transformación, y todo gracias a este elemento purificador que es el agua. El agua del primer instante, el agua de la pila bautismal. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, entramos a una catedral, encontramos la pila bautismal a la entrada. Uh-huh. Símbolo que lo que tenemos que hacer primero es purificarnos. Mediante el agua. Mediante el agua. Y ese es el elemento, ¿no?, que nos puede purificar. Entonces debemos purificar nuestras aguas. Estamos hablando de nuestras aguas interiores para que surja ese color blanco. Ese es el segundo testimonio alquimista. Y más tarde, ese mercurio o esa energía creadora, conforme se vaya trabajando, conforme vayamos purificándonos interiormente, como hemos dicho, es el reflejo de lo que nosotros somos. Si nosotros tenemos pasiones sexuales, esas se reflejará en nuestro mercurio. Si nosotros tenemos la pureza interior del espíritu, se reflejará en nuestro mercurio. Entonces, si continuamos un trabajo interior de eliminación de nuestras impurezas internas, ese mercurio o esas aguas se empezarán a transformar primero se transforman del color negro al blanco, posteriormente empezarán a tornarse amarillas. Amarilla, ¿por qué? Porque están a punto de recibir el fuego sagrado, que es de color rojo. Entonces, eso es lo que representa el color rojo, ¿no? Cuando ya se recibe el fuego del espíritu, entonces ese mercurio se transforma en rojo. Y ya cuando se ha recibido el fuego es cuando se obtiene, podríamos decir, la piedra filosofal, que eso es el mercurio azufrado, o sea, el mercurio que ha recibido al fuego. Ese es la piedra filosofal que tanto buscaron los alquimistas, o sea que nos estaban hablando de un trabajo interior. Eso es lo que representa el color rojo, el fuego, es el color del Cristo, ¿no?, del fuego. Sí, es el color, como lo vemos, más abundante en la indumentaria de Santa Claus,
porque el rojo representa el triunfo, representa el Cristo, el triunfo del Cristo, o sea, la culminación de la obra. Y decíamos, se encuentra en la capa de los Reyes Magos y también lo encontramos en este simbolismo extraordinario de la indumentaria de Santa Claus. También Santa Claus lleva una campana que va anunciando su llegada. Esta campana nos recuerda a nosotros al Verbo, a la palabra. Nos recuerda a Juan el Bautista, que prepara el camino del Señor o que anuncia la llegada del Señor. Entonces, en sí, esta campana de Santa Claus con la que va anunciando su llegada es nada más y nada menos que el Verbo, la palabra, el Verbo de Dios que va anunciando que ya prontamente se va a recibir la piedra filosofal. Cuando nosotros hablamos del Verbo, indudablemente estamos hablando de Juan, porque Juan representa el Verbo y Juan bautizaba con agua. Y aquellos discípulos que le decían, tú eres el Mesías, él decía, no, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con fuego. O sea, menciona esos dos elementos purificadores, ¿verdad? Entonces, el Verbo, Juan, está anunciando la llegada del Cristo. Así mismo, la campana de Santa Claus anuncia su llegada. Ese es el advenimiento de que algo grandioso está por llegar, en este caso, la llegada del Cristo. Y Santa Claus representa al Padre en sí mismo, obviamente anuncia su llegada con esa campana que está anunciando un momento de gran felicidad porque Santa Claus está acercando, está llegando y trae pues enormes regalos. Entonces vemos a Santa Claus que llega a la casa de los niños que se han portado bien para entregarles sus regalos, pero en lugar de entrar por la puerta, entra por la chimenea. Bueno, y nosotros diremos, bueno, ¿por qué entra por la chimenea si puede entrar por la puerta? ¿No? ¿Acaso no se hicieron las puertas para entrar a las casas? Y todo esto tiene su simbolismo, su explicación. Y para esto también igual pues, tenemos que acudir a la filosofía hindú y también a la filosofía alquimista. Por ejemplo, con los hindúes, ellos mencionan a la Kundalini, que es una energía que subyace en nuestro chakra coxigio, o sea, el chakra que está en el coxis. Es una energía que parece una serpiente, dicen ellos, la Kundalini, y que esa Kundalini debe ser despertada para que suba por la columna vertebral, por un canal que existe en nuestra columna vertebral. Ellos le llaman el Nadi Sushumna. Y por ese Nadi, por ese canal, pues, sube esa energía que es fuego y que viene a conectarnos, llega aquí hasta el cerebro, hasta la pineal, y viene a conectarnos con el Padre, dicen ellos. Viene a conectarnos con Shiva Shakti, con el Espíritu Santo, que es fuego. Entonces es una alegoría pues, de la chimenea de esa columna vertebral cuando ya la energía de la Kundalini está activa, ¿no? Que ha subido hasta nuestro cerebro. Entonces se dice que nuestra columna vertebral se ha transformado en una columna de fuego, que es lo mismo que una chimenea pues, ardiendo. Viene a representar esa chimenea. También los alquimistas medievales nos hablan de que hay que encender pues, el laboratorio, en el laboratorio pues, esa hoguera, ese fuego. Por lo tanto, nos están hablando de lo mismo. O sea, nuestra columna vertebral es esa chimenea, que hay que tener encendido el fuego para que podamos conectarnos con la divinidad, que en este caso, como hemos dicho, Santa Claus representa al Padre, representa la divinidad, y por eso solamente puede entrar por ahí, que es la simbología de nuestra columna, de nuestra glándula pineal, por donde entra a través de nuestra columna vertebral, para tomar posesión de
en este caso pues, de nuestro sistema nervioso central y poder controlar todos nuestros procesos psíquicos. En este caso, pues, entonces el Cristo, que es el fuego, viene y controla todos nuestros procesos para llevarnos a la integración con lo divinal, porque de nada serviría que nosotros nos purificáramos, que elimináramos todos los defectos y que fuéramos totalmente puros si no nos conectamos con el Cristo, si no nos unimos con Dios. Entonces seríamos un fracaso, porque el que viene allá a integrarnos o a salvarnos es el Cristo. Entonces tenemos que lograr una conexión con Él. Él tiene que entrar en nosotros y transformarnos totalmente e integrarnos con Santa Claus o con el Jehová o con el Padre, con el anciano de los días. Y ahí tenemos el símbolo maravilloso de la chimenea representado en nuestro organismo físico como nuestra columna vertebral. Eso es el símbolo de la chimenea. Y por ahí pues penetra Santa Claus, que como ya vimos cuál es el significado de este personaje. Y obviamente la chimenea tiene que estar encendida, la chimenea alquimista. Tiene que haber fuego para que pueda entonces Santa Claus identificar esa chimenea y poder penetrar en ella. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? El fuego es el símbolo maravilloso de la transformación. El fuego es un elemento maravilloso, como ya vimos, de purificación y también de transformación. Por eso es que debe haber el fuego, debe existir el fuego, debe estar encendido nuestro fuego para que Santa Claus pueda llegar. No es más que la comunicación de nosotros mismos con nuestro real ser interior profundo. Recordemos que en muchos pasajes, incluso en la Biblia, encontramos el simbolismo de la divinidad o de Dios con un fuego. Por ejemplo, la zarza ardiente que encontró Moisés, que habla con Moisés, es el símbolo de la divinidad. Entonces, si buscamos, vamos a encontrar, por ejemplo, que los gnósticos representan también a la divinidad o a Dios como un fuego. Dicen ellos es un fuego devorador. Entonces siempre encontramos esa relación de la divinidad con el fuego. Y no podía faltar en este simbolismo navideño, en este simbolismo nórdico de Santa Claus penetrando por la chimenea. Como decíamos, más fácil entrar por la puerta o por la ventana, ¿verdad? Pero no, tiene que entrar por la chimenea. Y en esa chimenea debe estar prendida. Sí, debe existir el fuego. Si no existe el fuego, no se puede conectar con el anciano de los días, con el Cristo. También viene en un trineo. Mencionábamos que viene por un trineo viajando por los cielos, tirado por unos ciervos. Ese trineo es nada más y nada menos que los cuerpos superiores del ser. Es lo que representa, o sea, un vehículo. Y en ese caso los vehículos, por ejemplo, el vehículo de la mente, el vehículo de las emociones, que es el astral, y el vehículo físico. Eso viene a representar pues, el trineo que vemos aquí. Esos vehículos de manifestación. Porque si no hay vehículos de manifestación, entonces no es posible la manifestación del ser, del Cristo, ¿no? Si no hay un vehículo donde él pueda expresarse. Y también pues, se dice que alegoriza el ciervo que tira del trineo y que jala pues, al Santa Claus, es una representación del alma, porque el alma de nosotros y en nosotros es la que llora, es la que suplica, es la que ama, es la que hace las oraciones y es la que atrae o jala al Cristo y al Padre pues, para que venga en nuestro auxilio. Entonces por eso el ciervo pues, está simbolizando en este sentido al alma de nosotros mismos. Sí, ahí tenemos el ciervo como símbolo del alma, es el símbolo del alma humana, que es la que trabaja, que lucha, que se purifica, que tiene que realizar todos los trabajos espirituales, ¿verdad? Y como ya vimos, el carruaje
es un vehículo, son los vehículos del ser. El ser debe utilizar esos vehículos, o sea que nosotros, para que nuestro ser se exprese en nosotros, debemos preparar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, todo, para que sea Él quien utilice estos vehículos para poder expresarse. Es decir, nosotros somos, nuestra verdadera realidad es nuestro propio ser. Y el cuerpo no es nuestra realidad, solamente es un vehículo de expresión, un vehículo de expresión del ser. Y en este caso el ser está simbolizado por Santa Claus. Cuando entra por la chimenea, una vez dentro de la casa, Santa Claus deja los regalos en las medias y en los zapatos de los niños, porque efectivamente con los zapatos o con las medias es como se puede transitar en un sendero. ¿Pero qué sendero? Es el sendero iniciático. ¿Y qué es ese sendero iniciático? El sendero de la iniciación no es nada más y nada menos que el camino que conduce de las tinieblas a la luz, el camino de regreso al Padre. O sea, todos nosotros estamos destinados a regresar un día al seno del Padre. Y entonces para ello tenemos que caminar por un sendero, y en este caso es el sendero de la iniciación. O sea, ir comprendiendo, por ejemplo, todos los misterios que esto encierra, todos los misterios que hay pues, para poder llegar al Padre. Entonces tenemos que irlos aprendiendo, tenemos que irlos intuyendo, tenemos que irnos asimilando todos esos misterios para continuar nuestro camino. Son como, podríamos decir, las señales que hay en un camino, son como esos misterios, ¿no?, que nos llevan a integrarnos de nuevo con el Padre. Entonces a ese sendero se refiere, y por eso siempre las botas, las medias, representan que hay que caminar un sendero. Si nosotros, por ejemplo, soñamos que hay unos zapatos, que nos estamos poniendo unos zapatos, es que vamos a caminar un sendero. Vamos a salir de viaje o vamos a salir a otro lugar, pero vamos a caminar. Entonces eso nos está indicando, ¿no? Entonces, por eso es que Santa Claus deja los regalos en las botas y en las medias, porque son con las que se camina en el sendero de la iniciación. Ahí está Santa Claus, una vez que ha descendido por la columna vertebral, pues, o por la chimenea, deja los regalos a los niños. Pero ¿quiénes son esos niños? Pues son los iniciados, aquellos que han recuperado la inocencia perdida, aquellos que merecen esos regalos. Obviamente Santa Claus trae esos regalos para todos esos niños. Y físicamente, pues son los niños, pues se emocionan con la llegada de Santa Claus y ponen sus zapatos, sus calcetines, esperando esos regalos, pero solamente es un símbolo navideño de algo que sucede interiormente. Exactamente, sí, porque los niños representan la inocencia, que es lo que se adquiere, ¿no? Todos los iniciados, todos aquellos que ya han caminado en el sendero son como niños. Por eso Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Obviamente se refiere a la inocencia en la mente y en el corazón. Esos son los niños y a eso se les traen los regalos. Y esos regalos son los dones del ser. Una cosa son las virtudes, otra cosa son las facultades o los poderes. Por ejemplo, uno puede conseguir clarividencia, polividencia, intuición, desarrollarlas en nosotros. Son las facultades. Haciendo determinados trabajos, determinadas prácticas, puede uno conseguirlas. Pero los dones, como el don de la ubicuidad, el don de profecías, no los puede uno conseguir haciendo determinados trabajos, porque estos son regalos o dones que nos da Santa Claus, el ser, el Padre, el anciano de los días. Así que no es posible conseguirlos. Solamente Él tiene esa facultad de entregarnos esas dones o virtudes. Obviamente quien da el regalo es el que elige el regalo y es nuestro ser quien nos puede dar ese regalo. Hay personas que tienen el regalo o el don, por ejemplo, de la medicina universal, la capacidad de curar
o personas que por su trabajo, por su dedicación, el Padre les puede dar el don de la ubicuidad, que es estar en varios lugares al mismo tiempo, o el don de profecía, que es maravilloso también, que es la capacidad de poder comprender la enseñanza de los libros sagrados y la capacidad de transmitirla. No cualquiera entiende los libros sagrados, se necesita el don Dei, o sea, el don de Dios, el regalo del ser. Y como decíamos, Él es el que da el regalo, Él es el que elige el regalo, y aquella persona que se le da ese don, pues lo único que tiene que hacer es ser merecedor de ese don, recibir ese don. Y obviamente decíamos que son los regalos de Navidad, son los regalos que Santa Claus trae para los niños que se han portado bien. Esos niños, repito, son los iniciados que han adquirido la inocencia perdida, que han trabajado en la eliminación de sus defectos psicológicos y han adquirido otra vez la inocencia en la mente y en su corazón. Hablaremos ahora sobre el árbol de Navidad, que es donde también deja los regalos Santa Claus, al pie del árbol de Navidad, en las raíces, ¿no? O al pie del árbol de Navidad. Y este árbol es nada más y nada menos que el árbol cabalístico de la vida. En el Génesis se mencionan dos árboles, son los dos árboles principales, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, o el árbol del conocimiento. Entonces, el árbol de la vida, el árbol de Navidad, pues, es la viva representación de ese árbol de la vida, que tiene sus frutos, que tiene sus esferas y que tiene sus luces, porque el árbol de la vida, pues, está representando al universo en sí mismo. Las esferas son las dimensiones que existen en el universo. Las luces están representando los chakras o las virtudes que se logran con los chakras. Y así, pues, podemos ver todo un simbolismo en ese árbol de Navidad. Sí, como decíamos, el árbol que aparece en el Génesis, nosotros vemos y leemos con detenimiento que menciona en realidad dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En este caso, del árbol de Navidad, está representando el árbol de la vida. Tiene sus luces, sus esferas, y esto es profundamente significativo, además de que está coronado con una estrella en la parte superior. Este árbol navideño, pues, en el cual, pues, se colocan los regalos, es, como hemos dicho, la alegoría del árbol de la vida. Este árbol tiene 10 esferas, principalmente, que vienen a representar las 10 dimensiones que hay en el universo. O sea, hemos dicho que son 7 dimensiones principales, pero también existen las 3 dimensiones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son las más altas esferas que hay. Y con la coronación de una estrella de 7 puntas, que es la del lucero de la mañana, o la de Venus, que en este caso, pues, representa el amor. Sí, el simbolismo del árbol de Navidad, decíamos que representa el árbol de la vida, y cuando en Navidad se coloca el árbol, se adorna el árbol, se pone las luces, las esferas, etcétera. Lo que se pone al final es la estrella, que debe de ser de 7 puntas, porque esa estrella representa a Venus. Venus es el amor. Ese es el fundamento de todo el trabajo. El que corona todo el trabajo es precisamente el amor. Porque sin amor nada es posible. Recordemos que el amor es la fuerza más poderosa que existe sobre la faz de la tierra y es la fuerza capaz de transformarnos radicalmente. Entonces, una vez que el árbol está debidamente adornado, se corona con una estrella de 7 puntas en la parte superior. Y esto es el significado, que es
la estrella de Venus, y la estrella que siempre nos ha sonreído, es la estrella que nos guía en el camino, o la estrella que guió a los Reyes Magos. A los Reyes Magos, ¿verdad? Tal árbol siempre ha sido coronado con esa estrella, como podemos ver. En la Edad Media fue representada por Venus, pero en Cábala pues se habla de la Ein Sof, Abur, que es lo que está más allá del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es algo que dicen ellos es incognoscible. O sea, ni los mismos dioses lo pueden conocer. O sea, es algo que está más allá del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, algo que está más allá de la Santísima Trinidad. Es un misterio. Es el Ein Sof, es esa estrella interior que siempre nos ha sonreído, que nos llama y que nos guía en nuestro camino. Eso es lo que representa esa estrella con la cual está coronado el árbol de Navidad. Entonces, tradicionalmente se le pone esferas y luces al árbol de Navidad, pero recordemos que también lleva esa simbólica estrella. Las luces, como hemos dicho, representan a los chakras o a los poderes que nos otorgan los chakras o las virtudes que nos otorgan los chakras. En este caso, por ejemplo, aquí en el entrecejo tenemos al chakra Ajna, que nos confiere la clarividencia. En la pineal, pues acá arriba en la coronilla, tenemos el chakra Sahasrara, que nos confiere la polividencia. Aquí en la garganta tenemos al chakra Vishuddha, que nos confiere la clariaudiencia. En nuestro corazón tenemos al chakra Anahata, que nos confiere la facultad de la intuición. Y así son 7 virtudes, son 7 chakras que vienen a darnos pues esas facultades o poderes ocultos que tenemos todos los seres humanos y que todos los podemos desarrollar. Sí, las luces que representan esas facultades y esas virtudes, recordemos que las podemos conquistar. Hay mantras, hay trabajos que nosotros debemos hacer, como la eliminación de nuestros defectos psicológicos. Cada vez que nosotros eliminamos un defecto, surge en su lugar una virtud, una facultad. Entonces, si hay un método para conseguir esas virtudes, lo que no hay un sistema, un método, una guía a seguir para conseguir son los dones, porque esos son los regalos del ser. Sin embargo, las virtudes sí podemos trabajar para conquistar las virtudes. Y también tenemos las esferas que simbolizan los frutos. Son los frutos del árbol de la vida, los frutos del jardín de las Hespérides, los frutos que se dice que aquel que coma o que se alimente de esos frutos jamás volverá a tener hambre, ni sed, y alcanzará la inmortalidad. Esos representa, como ya habíamos mencionado, las dimensiones superiores. Obviamente, cuando nosotros creamos los cuerpos interiores, los cuerpos superiores existenciales del ser, esos cuerpos son inmortales. Esos son producto del trabajo interior, son los frutos con los cuales nos debemos alimentar. Muy bien, pues hemos llegado al final de este tema del Santa Claus y pues no nos queda más que desearles un próspero año nuevo 2025 y que hayan pasado una feliz Navidad. Feliz Navidad y pues un abrazo enorme a todos y que este 2025 sea mejor que el anterior. Entonces, pásenla bien y muchas felicidades. Así es, se despide de ustedes Víctor Gastelum y Merle Villetoro. Hasta la próxima.